Hola amores, bienvenidos una vez más a su canal Mil Costuras, Mil Costuritas. Hoy en este video estaremos trabajando con nuestro patrón básico de dama. Recuerden que lo encuentran en nuestro canal y a partir de este vamos a elaborar un lindo vestido. Les cuento que es muy fácil, ya hemos trabajado muchas veces con este patrón y yo sé que les va a encantar. Bueno, para empezar voy a calcar nuestro patrón eliminando la pinza de costado y llevándolo solamente hasta la cintura. De esta forma voy a sacar simplemente el patrón hasta el tronco y a partir de ahí damos la realización en tablaje. Tengo en cuenta también marcar distancia de busto y a partir de esta voy a llevar la mitad de hombro hasta el centro. ¿Listo? Entonces empiezo marcando mitad de hombro, marco, a partir de esta trabajamos nuevamente, como les decía, marco la distancia de busto, la llevo en líneas y esta la encuentro con la mitad de hombro que acabamos de trazar en la parte superior. Este es una línea para poder, digamos, hacer el trazo, es una línea guía para poder hacer el trazo y nos quede muy centraditos. ¿Listo? Entonces sí les recomiendo distancia de busto, mitad de hombro, muy estático para que esta parte nos quede bien prolija, nos quede muy bonita. ¿Listo? Le marco por aquí que estamos trabajando con pinzas. Esta es la distancia de busto donde marcamos las pinzas para que no, si de pronto no me entienden bien, entonces ahí les dejo ese datico. ¿Listo? Entonces ya teniendo esto, voy a ubicarme en la línea de sisa, la mitad de sisa, y a partir de este voy a marcar un punto aquí donde nos centrifica y a partir de este voy a venirme en línea curva hasta encontrarme con la parte de la sisa. Lo mismo lo voy a hacer en la parte del escote centro doble. Voy a bajar 1 centímetro a partir de línea de sisa y me traigo en puntadas una semicurva para encontrar estos dos puntos, como ven a continuación. ¿Listo? Aquí en este punto lo podemos dejar así. Yo no quiero que tenga tanta curva, por eso es bueno trabajarlo a mano, porque ahí puedes mirar qué tan profundo o qué tan alto quieres tu escote. ¿Listo? Voy a bajar 1.5 en costado. Eso es para evitar que se meta mucho el patrón a la parte de la sisa y así simplemente llevo el recorrido que traíamos hasta la parte del costado. Ya teniendo esto voy a entrar 1 centímetro y lo voy a llevar en pinza de esta forma. Así evito de que de pronto nos quede de pronto salida este punto. Muchas veces cuando hacemos este corte tiende a quedar como una bolsita, entonces esto lo evita. ¿Listo? Entonces marcamos, como son dos puntos superiores, voy a marcar el escote delantero y el posterior porque no quiero que el posterior me quede tan bajo. Entonces voy a hacer el recorrido más alto, voy a subir del delantero, voy a subir 4 centímetros y en este punto marco el posterior. Miren que es el único cambio que hago de estos dos patrones, entonces no hay necesidad de hacer un patrón delantero y uno posterior para este proceso. Simplemente lo marcamos de esta forma. Listo, ya con eso tenemos el patrón que vamos a necesitar. No necesitamos nada más para elaborar esto.
Bueno, ya teniendo el patrón, miren cómo he cortado, siempre saqué lo que viene siendo el corte por la parte del posterior, del escote posterior, y de esta forma se nos ve el delantero y el posterior. Voy a trabajar en una franela, tiene elasticidad, no mucha, pero tiene elasticidad, entonces es indispensable que tengan en cuenta también con qué tipo de tela trabajan, porque este patrón lo podemos realizar en una tela, digamos, rígida, pero obviamente deben trabajarlo con cierre. ¿Listo? Entonces saco el patrón doblado 4 veces, es decir, va a sacar 4 moldes con el escote del posterior, y ya eliminado el escote posterior, lo que hago es sacar 2 caras, y a estas 2 caras le voy a poner encima el escote delantero y elimino. De esa forma ya tendría 2 caras con el escote posterior y 2 caras con el escote delantero. Miren cómo he sacado el escote para eliminar este tracito. Y ya como les decía, tenemos 2 caras delanteras y 2 caras posterior. Bueno, ya teniendo esto, voy a tomar el resto de la tela y voy a hacer un corte a lo largo de la tela, la parte más ancha, más larga, y lo que voy a hacer es marcar a lo largo, es decir, vamos a darle el ancho, sería el ancho total de la tela que estamos trabajando, y el largo sería el largo deseado de cómo quiero que quede mi falda. Tengan en cuenta que empecé a trabajar desde la parte de la cintura, entonces a partir de esta le doy mi largo. En mi caso voy a trabajar con un largo de 45 centímetros. A este punto hago un corte y ya tendríamos un rectángulo que tiene 45 de largo y unos 50, 1,50 m de ancho. Pues les digo, voy a trabajar con el ancho total de la tela. No voy a dejar para dobladillo, ya que voy a rematar con la fileteadora y me voy a apoyar de este borde para darle terminado a la falda. Entonces tengan en cuenta el dobladillo antes de cortar. También les recomiendo que antes de trabajar con la tela midan qué tanto tiene de ancho, porque si de pronto están trabajando con un retazo, obviamente no les va a funcionar. Mínimo tiene que tener 1,50 para poder que la falda quede bien bonita, quede enrunchadita. Obvio está que ese trazo pues es solamente un diseño, ustedes pueden manejar su creatividad, si les alcanza para una falda en nada, lo pueden elaborar de esa forma. Bueno, nos estaría quedando ese pedacito de tela. Aquí pueden sacar sesguito para hacer las tiras, o en mi caso voy a trabajar con colita de ratón para elaborar lo que vendría siendo las tiras. Quería combinar este negro con este amarillo para que quedara pues más chic, y entonces por eso el resultado. Voy a pasar costura, como pueden ver, por toda la parte superior en escote y en la parte de la sisa para cerrar, y lo hago con los patrones, es decir, tengo 2 caras del posterior, por ahí le realizo la costura, y tengo 2 caras del delantero, por ahí le realizo la costura unidas obviamente. Ahora ya tengo pasada costura con filete, voy a cortarle estas esquinitas muy cerraditas que me dejen un huequito muy mínimo, que por ahí es donde voy a pasar la colita de ratón. Obviamente si ustedes trabajan con el sesgo y realizan tiras, pues acomódense a que ustedes vean que les va a pasar precisa las tiras por ese punto y no lo vayan a hacer más grande. ¿Listo? Voy a cortar de esta tira 35 centímetros para una talla ML. Si van a hacer una talla S, 30 centímetros,
Y si van a hacer una talla más grande, les recomiendo que se midan con la prenda puesta. Ustedes le ponen en un punto, le ponen ya la tirita y al otro punto se lo ponen pues por la parte posterior y lo estiran hasta la parte delantera y ustedes ven donde les dé el puntico perfecto, ahí cortan para que les quede bien precisito, porque pues obviamente yo les estoy dando unas medidas, pero muchas ocasiones somos más anchas, los hombros más altos, bueno, en fin, pueden haber muchas variables y la idea es que te quede perfecto. Por eso es que aquí enseñamos a patronar, enseñamos a diseñar eh, estas prendas, trabajamos sobre medidas y todo para que ustedes aprendan, ¿sí me entienden? Y así puedan elaborar sus diseños, sus vestidos. Amores, vean, estoy metiendo las tiritas por la parte baja, la parte más larga me queda por dentro y por este punto voy a dejar solamente un espaciecito para pasar una costura. Acá en estos puntos esta costura la reforzamos porque esto nos lleva bastante fuerza, digámoslo así, y debemos obviamente reforzar para que no se nos vaya a salir. Vean, el resto de la tira tengo que meterla nuevamente por la parte baja. Entonces encuentro los extremos y ubico la tira nuevamente por la parte baja y paso costura. Miren cómo lo estoy haciendo. ¿Ven? Todas donde tienen que pasar, la parte más larga queda por debajo y en el punto donde pasamos costura solamente va a quedar un extremo. Y de esta forma nos tiene que quedar. Aquí háganle un toquecito de fuerza para ver si les quedó bien precisa. Pues en este punto podemos volver a pasar costura. Ya cuando la terminemos y la probemos, se nos suelta hasta y nos llega. Toca volver a soltar. Bueno, ya poniendo las tiras, voy a elaborar la costura de los costados. Y como les he mostrado en muchas ocasiones, es abrazar una cara con las dos caras de la otra prenda. Miren, yo por eso abro en este punto y lo que hago es abrazarla con la otra tela. Mire cómo lo abro en costuras y abrazo ese otro extremo y por ahí pasamos costura que nos quede muy precisa, que nos quede bien estiradita en la parte de la costura de la sisa, para que esta no vaya a quedar remontada ni nada. Listo, esta costura la pasamos por ambos lados y simplemente abrimos y nos tiene que quedar embonadito eso, cosido bien bonito. Acá en este punto ya tengo la parte de la blusa de este vestido. Entonces ya saben que con esto también pueden realizar una blusita bien bonita, así en tiritas, muy básica, pero que las básicas combinan con todo. Entonces, mire cómo quedan costados. Aquí en este punto digamos que no tenemos un revés ni un derecho porque todo está embonado. Ya aquí en este punto voy a pegar la falda de tal forma que me quede parejita por todos lados. Entonces, ¿qué hago a continuación? Ahora voy a tomar la tela que corté para la falda y voy a pasar filete por los costados en ambos lados, o filete por ese punto y filete por el otro. Obviamente si ustedes quieren trabajar con un dobladillo, pues lo podrían hacer, pero tendría que ser muy bajito, por ahí de 0,5. ¿Listo? Ya teniendo el filete puesto en la parte baja y en la parte superior, voy a unir costados cerrando esto para empezar a formar la falda. Ya teniendo cerrado el costado, miren cómo nos tiene que quedar. Listo. Ahora voy a doblar esta tela en 4 partes iguales para empezar a dar los tramos para fruncirlo en la parte de la blusa. Entonces, dividido en 4 partes iguales y empiezo a poner alfileres en estos puntos para formar, para dividir, y de esta forma el fruncido nos quede muy parejito, nos quede muy bonito, y
y esta viene sobrepuesta, es decir que yo no voy a pasar costura empatando, sino que la voy a sobreponer sobre la blusa para que dé como efecto enrunchado en ese punto. La verdad me parece muy bonita. En estos casos más recomendable esta. ¿Listo? Entonces mi falda, mi blusa la divido también en 4 partes y ya sabemos que en esas 4 partes empiezo a unir con las 4 partes de la falda. Al hacer esto, entonces, como les decía, estoy realizando el enroche más parejito. Aquí les recomiendo que le den un filete al borde también de la blusa. Yo en mi caso lo hice, pero no lo alcancé a grabar. Entonces, miren, el proceso es este: ir, ponemos los alfileres y el espacio que nos queda entre alfiler y alfiler lo voy enrunchando de tal forma que nos quede bien parejito, ¿cierto? Lo voy sobreponiendo y paso una costura por encima, teniendo en cuenta que me tiene que coger la parte de la blusa y la parte de la falda, ¿cierto? Entonces voy organizando muy esto aquí. Digamos que tenemos que tener paciencia y ir haciéndolo con amor, con mucho cuidado, que de pronto no vaya a haber partes de que se nos vayan a doblar por la parte baja y nos queden huequitos, porque pasa. Simplemente se va acomodando y mire, nos tiene que quedar de esta forma el enrunchadito. Esto lo hacemos por toda la falda y nos tiene que ir quedando de esta forma. Y ya al terminarlo pues nos queda algo así. Y ya tengo terminada la parte de este punto y prácticamente ya hemos terminado la blusa. Aquí la Michi no me quiere pasar el vestido. Ya se adueñó de ella. Y ya nos queda terminado nuestro vestido de esta forma. Recuerden que yo di un filete en la parte baja, entonces no voy a realizar dobladillo, pero obviamente ustedes si quieren lo pueden realizar. Y así nos ha quedado este lindo vestido. Es un vestido sencillo pero muy cómodo, muy bonito, la verdad muy recomendable para estar en la casa. Bueno, amores, espero que les haya gustado el video. Les invito a que se suscriban, compartan, le den me gusta. Las espero en la próxima. Un beso y un abrazo. Chao, chao.